se acaban de reunir. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión que tenemos de su clase de teoría del Estado. En esta ocasión vamos a fundar sobre el tema de la teoría política dentro de lo que es el Estado. Lo vamos a ir desglosando de una forma sencilla para que en el caso de que tengan alguna duda, lo vayamos platicando. Bueno, en nuestra primera sesión hablamos acerca del Estado como concepto. También estuvimos viendo acerca de las teorías que constituían al Estado como tal, ¿no? Cómo se pensaba que podía funcionar el Estado, qué necesitábamos para poder constituirlo como un Estado, cuáles eran sus funciones, cuáles eran sus elementos más importantes. Y en esta sesión vamos a trabajar lo que es la historia, porque tenemos que aprender sobre la historia. La historia en razón de la teoría del Estado y la teoría política. Por ejemplo, a partir de los romanos, que son el inicio de nuestra civilización, vamos a tener ya una idea del Estado. En la teoría del Estado se van a manejar filosofías importantes, conceptos que son necesarios tener presentes siempre, porque a veces hablamos de la historia, pero ¿sabemos realmente de qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cuáles han sido y son necesarias cosas importantes de saber de la historia? La historia es un estudio de lo que es el pasado de la humanidad. Es la forma en la que nosotros como seres humanos vamos recorriendo el mundo, nuestras formas de pensar, nuestros hábitos, hasta nuestras costumbres en la vida actual siguen siendo parte de esta historia. También somos una sociedad. La sociedad es este conjunto de individuos que convivimos todos bajo normas comunes. Todas estas fungen y son de gran medida base de la teoría del Estado y razón de la teoría política. En la política, que es un tema muy interesante también, hablamos de un conjunto de decisiones que se toman, de medidas que hay que tomar para que se determinen ciertas conductas. Es una forma en la que detenta el poder una persona o un grupo de personas que nos va a ayudar a poder crear un bienestar social. La teoría política es una disciplina, se enfoca en el orden político que vivimos los seres humanos, porque imagínense si no tuviéramos un orden jurídico, necesitaríamos demasiadas libertades que en algún momento se pueden llegar a convertir en libertinajes, lo cual haría que una sociedad cayera en un caos total y sería la ruina de la civilización. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca que la teoría política crea este conjunto de decisiones, todas determinadas ¿para qué? Para un cauce social, para que, como el cauce de un río, para que el cauce se vaya de forma con la corriente, que no caiga, que no se desborde, así nosotros tenemos que ser como sociedad, porque en el momento en el que eso no sucede, aparece todo lo que es una idea caótica de lo que somos como seres humanos. A través de la historia, vamos, la teoría política tiene diferentes formas de ser analizada. Por ejemplo, los análisis a través de los pensadores. Ustedes tienen que saber que para que hoy sepamos lo que hoy vamos a estudiar, hubieron muchas personas atrás que a través de su mente empezaron a crear ideologías, determinaron pensamientos, filosofías, formas de ser que crearon para poder hoy tener la naturaleza del estado que tenemos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En el caso de la teoría política,
un estudio de la organización y la fundamentación de los seres que la comparten. Nosotros, por ejemplo, la determinación de sus fines, de su función social, para qué fue creada, por qué es necesaria, qué es lo que busca, una justificación de su existencia. También se busca una unidad colectiva y de asociación. No podemos estar en un lugar en donde no exista ni la historia, ni la sociedad, ni la política como parte de esta teoría, porque determina nuestra naturaleza como sociedad. Somos parte de un estado creador, somos parte de un estado que funge en el bienestar de cada uno de nosotros. Esta materia es muy filosófica en el sentido de que yo voy a necesitar de ustedes que busquen dentro de cada uno de ustedes la razón del bienestar que hoy encuentran en su vida. ¿Por qué? Porque el Estado es parte de eso. La teoría del Estado funge como este papá, como les platicaba en su primera clase, como este ser, como este ente político que va a buscar en la sociedad que tengamos, digamos que privilegios, derechos, obligaciones, y todo esto en base, digamos que a una naturaleza de bienestar, que busquemos que sus fines, que sus logros, que todo lo que se conjuga en él alcance para que podamos ser individuos que convivan en normas comunes con respeto, con derechos y con obligaciones también. ¿Por qué? Porque como sociedad, ¿qué somos como sociedad? O sea, si nos ponemos a ver la forma etimológica de lo que es la sociedad, les podría platicar que viene de la palabra del latín aliado, ¿sabes? Somos aliados como sociedad y la teoría del Estado busca eso, busca el estudio de esta alianza entre sociedades, entre formas de ser y de pensar. Todos los individuos tenemos cosas en común, no podemos ser ajenos a esto, no podemos pensar que sí porque, no sé, al vecino se metieron a robar a su casa, no vaya a pasar en la nuestra. Somos una sociedad colectiva, estamos unidos, somos parte del Estado, somos entes que viven dentro y por lo tanto necesitamos una organización. Necesitamos también entender que estas teorías que estamos estudiando, estas formas de pensar que se crearon para hoy entender lo que es la política o la teoría política o la teoría del Estado, fueron necesarias a través de la evolución, porque esto que nos pasa hoy no es nuevo, ha pasado a través de siglos en la historia. Hasta las guerras que hoy conocemos vienen siendo parte de la historia también. La clase de hoy va a ser muy histórica porque vamos a entrar a temas políticos de la antigüedad. Vamos a tratar de entender que lo que hoy conoces como el aquí y el ahora, de tu estado moderno, de la actualidad que hoy vives, de las comodidades que hoy tienen, van mucho más allá. Tienen siglos y siglos que se han luchado para que hoy tengas esto. El concepto de la estructura del poder político en una sociedad se vincula en la distribución efectiva del poder entre los diferentes grupos sociales. En palabras sencillas, porque a veces podemos tener conceptos un poco largos. Este poder político que se tiene, este ente que tiene como poder político la sociedad, ¿qué es lo que va a buscar? Unirnos, vincularnos, crear entre nosotros esta distribución, estos derechos, estas obligaciones, ser un colectivo entre los diferentes grupos sociales. Eso mismo sucedía en la época antigua. No estábamos lejos de Aristóteles, de Sócrates o de Platón, si alguna vez han escuchado de estos grandes filósofos que existen o que existieron y hasta el día de hoy siguen existiendo a través de sus letras y de sus filosofías. En la época antigua, el Estado era concebido como una comunidad política y también tenía una ente religiosa.
en su primera etapa. Tuvieron sus indicios a principios de Grecia, allá como por el año 6000 antes de Cristo, en las primeras civilizaciones. En ese entonces, la forma de gobierno, la política que se manejaba en ese entonces, bueno, hablaba acerca de que la autoridad es la ley que habla y la ley es la autoridad que calla. Cicerón, un gran pensador de la época, manifestaba que la autoridad era la que creaba la ley y esta ley era lo que decía o la designa de la autoridad. O sea, lo que la ley decía era lo que la autoridad planamente estaba expresando. Y por lo tanto, a la vez, la ley era la autoridad que callaba la conducta. O sea, pongámoslo en palabras más sencillas. Si la autoridad manifestaba que aquel que robaba le iban a cortar la mano, porque en esa época, digamos que las medidas de sanción eran algo salvajes, no había otra cosa que discutir. Ya se tenía por claro que el que robaba le iban a cortar la mano. Ya no tenía otra forma, no como en estos tiempos que todavía tenemos, no sé, recursos de apelación para poder caer en una sentencia, ¿saben? O sea, más adelante cuando vean derecho penal se van a dar cuenta, ¿no? Que antes de que una persona, depende de los delitos, claro, pero digamos que hay algún tipo de sanciones que pueden tener amparos. En este caso, en este ejemplo en particular, la autoridad era la ley y era la que hablaba y era la que designaba y no había marcha atrás. Se cortaba la mano del ladrón sin saber si realmente habría sido culpable o no, si se le descubría en flagrancia, no había marcha atrás. Ahora, ¿qué sucedía con este pensamiento político antiguo? Bueno, empezó en los griegos porque ellos fueron los primeros que empezaron a estructurar sobre la base la ciudad-estado. Los griegos, una de la civilización, máximos representantes a los que nosotros podemos, digamos que, admirar en el sentido de que fueron cofundadores de la sociedad que hoy tenemos, porque toda nuestra ley que hoy conocemos está formada bajo todas las directrices, bajo todas, digamos que las pistas que nos fueron dejando los griegos a través de los años, desde los poderes, el Senado. Yo supongo que habrán visto alguna vez la película de Gladiador, muy famosa. Ahí se manifiesta muy claramente cómo los poderes estaban empezando a crearse. El emperador como el ejecutivo, los senadores como el legislativo y el judicial como los pretorianos, que eran estos como el ejército, digamos, ¿no? Entonces, nosotros estamos regidos de cierta forma por este pensamiento político griego. A pesar de los siglos que han pasado, seguimos estando dentro de ese sistema político, lo cual es muy interesante. Bueno, ¿qué sucede con este pensamiento político? Culmina en la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque, bueno, como todo imperio, crece, nace, llega al clímax, a lo más importante, a la cima de su plenitud como imperio y de repente viene la caída. ¿Sí? Entonces, eso sucedió en este momento de la historia, pero sí sería bonito que en algún momento que tengan libre se pusieran a ver algo sobre el Imperio Romano, porque les ayudaría mucho a entender esta materia, porque esta materia viene siendo muy histórica en el sentido de que vamos a pensar, vamos a buscar por qué somos lo que somos como Estado, por qué pensamos lo que pensamos y estamos donde estamos en el sentido más filosófico. Bueno, ya ven que les platiqué de estos pensadores. Estos hombres en la historia, al día de hoy, siguen admirándonos a los que estudiamos derecho, porque nos parece tan increíble como a pesar de que eran tantos siglos de diferencia que nos separan de ellos, su forma de pensar no está lejos de la actualidad.
Por eso les digo que la historia siempre nos va a tener algo que enseñar. Hay que poner atención. Por ejemplo, Sócrates, el que fue muy famoso por una frase muy especial. No sé si de casualidad alguno sepa cuál es la frase más icónica que tiene este pensador. No sé, ¿alguno se la sabe? ¿La ha escuchado alguna vez? Es muy famosa, ¿no? La frase más, ¿no? Ninguno. Oscar, Candy, Rafa, no ha llegado Lupita, ¿no? No se acuerdan. No me sé, la verdad, no recuerdo. Rafa, ¿usted no recuerda? Una frase de Sócrates muy famosa, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Ándele, muy bien, así es, exacta. Esa es una frase muy famosa. Oiga, la puede ocupar en muchas cosas, ¿eh? Hasta cuando le estén preguntando algo que no quiera contestar, no, yo solo sé que no sé nada. Cuando le pregunten algo, muy bien, muchas gracias por participar ambos. Bueno, hablando de Sócrates en este sentido político, él reconocía, él decía, más bien dicho, él explicaba que solo reconociendo nuestra ignorancia estamos en condiciones de buscar la verdad. Imagínense, qué interesante, porque muchas personas no aprenden porque no somos capaces de reconocer que no sabemos. En cambio, si hacemos consciente nuestra propia ignorancia y estamos conscientes de que solo a través de reconocerla vamos a tener las condiciones de buscar la verdad. Eso es lo que platicaba él. Las ideas políticas son entendidas como una disciplina especializada que se ocupa de reconstruir e interpretar las preocupaciones centrales, experiencias e ideas formativas de los seres humanos con respecto a lo político a lo largo de la historia. ¿Qué trataba de explicarnos? Bueno, él decía que teníamos que reflexionar, que hablaba acerca de que teníamos que crear estas disciplinas que se iban a especializar poco a poco en reconstruir una sociedad, en crear seres humanos responsables, cada uno en su papel. Como seres humanos fungimos papeles en la sociedad, varón, mujer, en el caso social, cuando son solteros, en el caso de cuando se casan, pues ya forman a ser parte de la sociedad como matrimonio. Cuando tienen hijos, aún más, todavía porque están dentro de los conceptos del matrimonio y aparte ya tienen un legado de vida que son los hijos. Y no solo es ya tuve un hijo, sino es hacerte responsable de tu hijo y enseñarle a él o a ella a hacerse responsable. Entonces, Sócrates hablaba acerca de eso, ¿no? De cómo los seres humanos con respecto a lo político y a lo largo de la historia necesitaban estas disciplinas para poder reconstruirse e interpretarse. Él hacía consciente que entre no sepamos o no busquemos la verdad, seguiríamos estando en la ignorancia, no tendríamos esa luz del conocimiento que se necesita, lo mucho que se necesita más en el Estado. Platón, en cambio, que era discípulo de Sócrates, hablaba acerca de que cada uno no se basta a sí mismo. Él sí creía que necesitamos de la colectividad, por lo que el ser humano necesita vivir en sociedad. Por eso, para conseguir un estado perfecto, se busca la ciudad justa. Él hablaba de la justicia. Él ya buscaba entre sus historias, entre sus relatos, la justicia, para formar hombres justos y virtuosos. Platón sí se adentró más en el estudio del Estado, porque él sí se dio cuenta que nosotros como seres humanos, en su ente solitario, no podríamos formar un Estado. Necesitábamos de la colectividad. Tanto yo necesitaría de ustedes como ustedes de mí,
en un sentido social para poder formar el Estado que hoy conocemos. Por eso les decía yo, no podemos ser indolentes ante las situaciones que pasan a nuestro alrededor. No podemos caer en eso porque aparte de que nos insensibilizaría como sociedad, nos llevaría a la ruina. O sea, sería el caos también, porque eso es lo que pasa en las civilizaciones en donde no hay la preocupación social, que es el Estado. El Estado busca fines, tiene fines sociales. La preocupación del Estado es que tú tengas un techo, comida, educación, salud, como ente. Aristóteles, que también fue discípulo de Platón, porque es como él era el maestro, muere él se queda como discípulo, el discípulo se vuelve maestro, el maestro se vuelve discípulo. Entonces, ahora Aristóteles, en su libro de la política, Aristóteles define al Estado como la asociación de todos los hombres que comparten el mismo territorio y cuyo fin es la búsqueda del bien común, que es lo que les decía. Dos elementos constitutivos del Estado que ya habíamos visto, que es la territorialidad. La finalidad la pone en el sentido de que tiene que ser un bien común para todos como final. Ahora, en nuestra clase anterior les platiqué acerca de los elementos que constituyen el Estado, que eran tres elementos importantes. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? A ver. Es población, gobierno y territorio. Muy bien, muy bien. Excelente. Esos son. Gracias. Estos elementos ya se empezaban a vislumbrar, ¿saben? O sea, no es que se pudieran ver, pero sí costaba trabajo por la época, porque estamos hablando de la época de los romanos. Entonces, Aristóteles, que fue uno de los principales también en manifestar que para que se pudiera crear un estado social, al hablar de social, está hablando de individuos, de estos individuos en conjunto, estos individuos en conjunto que viven bajo normas comunes. Y aparte, ya nos estaba hablando de la territorialidad, del espacio que se necesita para poder crear este estado. En este caso, los tres filósofos de la época del pensamiento antiguo fueron la base para que pudiéramos entender cómo se iba creando el Estado poco a poquito. Porque lo que hoy pueden aprender de teoría del Estado y que yo les puedo platicar en 1 hora y media, tiene muchísimos, muchísimos siglos atrás que se tuvo que estudiar, que poco a poquito, como una casa. Ahora les voy a pedir que usen su imaginación. Si la clase pasada les dije que pensaran como que en un círculo como el Estado, ahora vamos a cambiar la forma. Ahora vamos a imaginar que es una casita. Entonces, esta casita va a ser el Estado, pero esta casita ya va a tener teoría política. ¿Qué significa? Bueno, la teoría política dentro del Estado son las formas en las que ha sido o es manejado, las ideologías que lo conciben. Les voy a poner un ejemplo sencillito, antes de que nos vayamos a más historia. Vamos a suponer, ustedes viven en sus casas y dentro de sus casas hay políticas, aunque no lo crean, tienen políticas dentro de su casa. Por ejemplo, yo les pondré un ejemplo de la mía. Una política de la casa es que si tú te sientas a comer y terminas de comer, tú te levantas y lavas tu plato y lo acomodas donde va. Todos tenemos políticas dentro de la casa que nos ayudan porque son un conjunto de órdenes jurídicos, órdenes importantes para que se pueda crear una sociedad armoniosa también. Vamos a seguir hablando de la historia. Con el paso de los años, porque si son, a mí me gusta mucho la historia y les sugiero que para esta materia estudien un poquito de historia. Igual se duermen un rato, pero algo se van a aprender. Con el paso de los años,
cae el Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, aparece la época de la Edad Media. En la Edad Media ya no existía el emperador romano como se conocía, pero aparecen los reyes, las reinas, la monarquía. Aparece, ahora nos vamos a ir a otra película para que se les haga fácil. A ver, una película, ¿cuál será? Lancelot, el primer caballero. Robin Hood, Robin Hood. Algunas veces han conocido a Robin Hood. La Edad Media, por ejemplo, viene siendo esa época, la época en donde están los caballeros, donde está el rey, la reina, los monarcas. Esta época aparece el feudalismo también. El feudalismo como una organización social, política y económica. Los señores feudales eran hombres o mujeres que estaban pendientes de de cómo iba creciendo su territorio y les daban un poco de territorio a sus trabajadores, pero no los hacían propietarios, o sea, trabajaban para ellos, pero no eran dueños de esa tierra, trabajaban como para el señor feudal. En esta época, la iglesia, espérenme porque se salió Oscar, ya no regresó, ahí está. Oscar, ¿te saliste? Bueno, qué bueno que regresaste. Y más, que se nos fue el internet. Bueno, ¿qué les platicaba yo del feudalismo, no? Entonces, en esta época, que ya es la Edad Media, acuérdense, la Edad Media, los caballeros, las armaduras, los castillos, reyes, reinas, en esta época de la historia, la iglesia se convirtió en el poder más relevante en el contexto político, porque estamos hablando de políticas, políticas del Estado. Acuérdense, la casita ya va a ser el Estado. Y la política, y ya les puse un ejemplo de la política de mi casa, ¿no? De que aquí, así como les platiqué de los trastes, ahora la política dentro de la Edad Media era que la iglesia se había convertido en el poder más relevante en el contexto político. No había decisión que se tomara sin que la iglesia no formara parte. El rey, aunque se viera que él era el absoluto poder, no lo era. La realeza, la nobleza y los vasallos eran los grupos sociales que existían en ese entonces, como la pirámide. Digamos que la realeza en la punta más alta, la nobleza en el cuerpo y los vasallos o plebeyos en la parte baja. En esta Edad Media había recaudación de impuestos. Por eso les ponía de ejemplo la película de Robin Hood, que Robin Hood se trata, bueno, a lo mejor ya la han visto, pero a los que no la han visto, se trata de un acaudalado noble que le roban, digamos que el rey le quita todas sus propiedades y él se da cuenta de que hace todo, que hace eso con todos, sino con los ricos, sino con los pobres, y se convierte en Robin Hood porque les roba a los ricos para darle a los pobres. Entonces, porque había una recaudación de impuestos excesiva, lo cual tenía en total pobreza a todos. Esta recaudación de impuestos lograba pues lo que les decía, ¿no? Que hubiera robos, que las personas vivieran en una pobreza extrema. El rey en ese momento, había muchas enfermedades, no había limpieza en las calles, había muchas ratas. Era una edad muy difícil. Todavía no existían los antibióticos ni las medicinas como hoy las conocemos. De hecho, su tiempo de vida era muy corto, el del ser humano en esa época, por lo mismo, por todas estas. Lo que quiero que vayan relacionando es que si un estado es un estado egoísta, la población sufre. Si los encargados de cuidar el estado
son egoístas, son ambiciosos, no se preocupan por los demás, el Estado cae, la población cae. ¿Qué era lo que sucedía en la Edad Media? Al estar la riqueza completamente del lado de los reyes, de los nobles, de los señores feudales, ¿qué sucedía con el resto de la población? Pues moríamos, ¿no? Moríamos jóvenes, el tiempo, aproximadamente el hombre llegaba a vivir entre 45 años por múltiples enfermedades, las mujeres igual no vivían muchos años por exceso de partos, o sea, había muchos, tenían muchos hijos y en dar a luz a otro hijo morían, no existía la medicina como tal o como se conoce ahora. Entonces, todas estas cosas que les platico eran como esos pequeños focos, foquitos rojos, que los pensadores de la época se daban cuenta qué es lo que buscaban. Y ahora vamos a conocer a los pensadores. Como estamos en la Edad Media, aparecieron otros hombres que cuestionaron el Estado, la política, esta ideología o este conjunto de decisiones que habitan dentro del Estado, porque si el Estado va a ser esta casita que les platico, la política es lo que vive dentro, o sea, aquí adentro está la política, como esta ideología, esta forma de pensar, esta forma de que se sucedan las cosas dentro del Estado. Y apareció, por ejemplo, Maquiavelo, muy famoso también. Maquiavelo también tiene una frase muy icónica. Maquiavelo hablaba acerca de, a ver, ¿quién se sabe la frase de Maquiavelo? A ver, se vale googlear ya, a ver, pero necesito que me digan, a ver, una frase icónica también de este gran filósofo y pensador de la época. A ver, Maquiavelo decía, ¿qué decía? ¿No? A ver, Rafa, Candy, Oscar, a ver, ¿qué decía Maquiavelo? Dice, todos los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Ok, esa fue una frase muy icónica. Ahora les voy a decir una. El fin justifica los medios. Esta fue una frase muy icónica también, gracias Oscar, de Maquiavelo. Imagínense, escúchenla, tómenle sentido. El fin justifica los medios. O sea, él hablaba acerca de que no importaba de qué te agarraras, qué hicieras, contra quién te fueras, con tal de llegar a tu fin, a tu meta. Por eso habla en muy poco, en muy breve, de el fin justifica los medios. O sea, no importaba de qué se hiciera, de qué te hicieras parte o qué tuvieras que hacer, con tal de lograr lo que querías, con tal de alcanzar lo que querías, no importaba de qué te valieras. Fue un pensador, Maquiavelo, muy influyente, muy importante. Tiene un libro que se llama El Príncipe de Maquiavelo, muy bueno, si lo quieren leer, se los recomiendo. Él fue el fundador del pensamiento político moderno, partidario de la prudencia y la inteligencia como herramienta. Él consideraba que esas eran las virtudes más importantes de un buen gobierno. Él decía que el monarca necesitaba ser una persona prudente, que no fuera rápido en enojo, ¿saben? O sea,
que no le estés diciendo una cosa y de repente ya estés molesto, enojado, iracundo. Él decía que esa no era una virtud de un monarca o de un líder o de una persona que ostentara un poder. Lo contrario, completamente. Se necesitaba un hombre prudente, tranquilo, sereno en la mente, sereno en el sentimiento, en la emoción. Él decía que sólo así, a través de esta serenidad y esta prudencia, el que se encargaba del Estado podría tener tiempo para analizarlo, para verlo con calma, para poder verlo de diferentes lados, de diferentes formas. Porque los que no lo hacían, o sea, los que entraban en un momento de iracundo, ¿han visto ese muñequito rojo que sale en la película de Intensamente? Uno que es rojito, así que es la furia. No, no podíamos entrar en eso. Era todo lo contrario, tenía que ser calmado, tranquilo, prudente, sereno. Y nos hablaba de que tenía que ser una persona inteligente, el que pudiera estar en el gobierno, el que pudiera estar a la cabeza del Estado. Tenía que ser, porque él estaba en el momento de la monarquía. Hablando de la monarquía, como que el rey estaba y la iglesia estaba por arriba del rey. Ese era el Estado monarca, porque estaban muy unidos. De hecho, en la monarquía, la realeza, el sacerdote, pone al rey, perdón, pone la corona al rey como símbolo de que te estoy reconociendo, de que tú puedes gobernar la tierra, pero yo, iglesia, gobierno el cielo, ¿no? Con Dios. O sea, o Dios me dice a mí lo que tú tienes que saber. Por eso Maquiavelo, que estaba en ese momento de la monarquía, que su tiempo fue el tiempo de la monarquía, nos habla acerca de cómo tendría que haber sido el líder o la cabeza de ese momento, del gobierno. Para que se pudiera dar un buen gobierno, estas cualidades tendría que tener. Más adelante aparece Jean Bodin. Jean Bodin también fue un hombre muy inteligente de la época. Fue un hombre que a través de su pensamiento entendió cómo en la democracia el pueblo como cuerpo posee el poder soberano. Hablaba acerca de las masas. Él fue el primero que empezó a identificar, ya en estos tiempos de la monarquía, del pensamiento antiguo, de la Edad Media, él fue el primero que empezó a darse cuenta que no era realmente el soberano rey el que tendría el poder en un estado o en un territorio, sino que era el pueblo pero unido, no separado, porque somos colectivos, estamos y somos parte de una sociedad. Y colocaba a la ley divina no solo como fuente de leyes naturales, sino como un claro límite a los poderes del soberano. ¿Por qué? No estaba peleado con la iglesia. O sea, sí le tenía, digamos que un respeto a la iglesia, aunque no congeniera en todo, pero sí tenía entendido que existían leyes naturales, que existían leyes, que esas leyes que eran naturales tendrían que seguir siendo leyes para todos y que ni el monarca ni el rey, por muy soberano que fuera, no las tuviera también que, en este caso, comprender, entender o someterse. En el caso de que sucedía mucho en la antigüedad o en esta época en la que estamos, que es la Edad Media, seguimos estando en la Edad Media, acuérdense, el soberano, el rey, pues nunca le pasaba nada porque él, él cometía diferentes delitos, digámoslo así, y nunca era juzgado, ¿no? El rey podía, por ejemplo, cometer adulterio. Él cometía adulterio
y el adulterio por muchos años fue un delito grave, porque el matrimonio era concebido como algo divino. En ese entonces, estamos en la Edad Media, por favor. Entonces, ¿qué sucedía? El rey cometía adulterio, no era castigado, al contrario, luego hacían conspiraciones eh, y podía seguir cometiendo adulterio sin ningún castigo. O podía robarle sus tierras a otra persona y tampoco era llamado a la justicia. Por eso, Jean Bodin, aunque estaba de acuerdo de que la iglesia podía manifestar las leyes y podían ser seguidas como leyes naturales, sí tenía claro que las leyes eran para todos. O sea, que no porque tú fueras el soberano, no tuvieras tú un límite. Y eso nos sirvió o nos sirve al día de hoy para poder crear leyes que nos ayudan, por ejemplo, a investigar a nuestras autoridades. Porque a partir de estas pequeñas ideas que fueron creando estos hombres, aparecen todas las leyes que hoy conocemos. Entonces, siguiendo en esto, otro pensador también muy importante de la época era Thomas Hobbes. Estamos en los años, nada más para que se den una idea, como 1600, 1700, por ahí vamos. O sea, yo sé que estamos en el 2025, pero sí quisiera que, por lo menos en este momento, estén conmigo en este tiempo. La obra más conocida de Thomas Hobbes fue El Leviatán. El Leviatán fue un libro que en su momento fue pues muy criticado, muy admirado por los que lo admiraban, pues estaban emocionadísimos por el libro. Pero sus detractores en ese momento también fue un libro criticado, satanizado casi casi, porque habla acerca de lo que eran las bases de la teoría contractualista. Hablaba acerca de cómo la influencia del desarrollo de la política o de la filosofía de la política occidental estaba creciendo. Era un libro en donde ya no se permitía que el soberano hiciera lo que quisiera, en donde ya se miraba a los más necesitados. Era un libro que buscaba la democracia de alguna forma, aunque todavía no concebida como lo que hoy conocemos, pero sí nos ayudó mucho, o en ese momento ayudó mucho, a quitarle esa idea del poder que se tenía, porque todo estaba concentrado en una persona. Esta persona a la vez estaba elegida por una iglesia y a la vez no había estado más que el soberano, en este caso el rey, las leyes eran dictadas por él. Lo que sucedía bueno o malo, él lo dictaba. No había un senado, no había legisladores, no había parlamentos, no existía nada de eso. Era lo que llamamos un poder absoluto. Pero cuando llega Thomas Hobbes y nos regala este libro con todas estas teorías, porque todas son teorías, eran cosas que ellos pensaban en ese momento acerca de ¿y y si el Estado puede ser dividido, y si está constituido entre población, territorio? Entonces, era más, él buscaba con este libro crear estas teorías que al día de hoy nos siguen ayudando muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos en la historia, pero vivíamos un estado absoluto. Era una época absolutista. O sea, para que nosotros nos demos una idea, el Estado era solo una persona. Una persona era la que se consideraba o la que en ese momento de la historia representaba todo lo que hoy sabemos que es el Estado, porque
Antes no lo sabíamos. ¿Qué sucedía en ese momento? El máximo representante de esta época del absolutismo fue Luis XIV, un rey muy malo, si me lo preguntan a mí. Este era llamado el Rey Sol. Imagínense si era llamado el Rey Sol. El Estado como territorio, como población, como gobierno, estaba completamente en decadencia. O sea, este hombre era todo. Él se consideraba que él era todo. Todo lo que tenía que existir solo era él. O sea, imagínense su nivel. No importaba nada. O sea, los súbditos no importaban. No había lo que hoy conocemos como lo que es el Estado en la actualidad. Él era todo. Y su frase era esa: yo soy el Estado, porque era un poder absoluto. El rey controlaba todos los poderes del Estado y su legitimidad en este momento de la historia era se consideraba el derecho divino, o sea, hablando de divinidades como Dios, dirigiendo una administración centralizada, o sea, todo el dinero para él. Si él era el sol, él era el centro, y si él era el Estado, ¿a dónde se iba el dinero? Pues con él. En ese momento de la historia, el pueblo en general no tenía privilegios y recibía una gran carga tributaria. ¿A qué voy con carga tributaria? Los impuestos. Sí, siempre han existido. O sea, eso es algo que si ya se dieron cuenta, ahora que estamos en clase de teoría política, siempre han existido los impuestos. O sea, sí nos cobran. El poder, el Estado sí necesita recaudar. Pero en este momento de la historia que estamos en la época del absolutismo, el dinero solo se iba para una persona, o sea, no había que dijeras tú, bueno, pues es para la pavimentación de mi casa, o van a pavimentar por donde vive mi familia, o sabes que van a haber programas de campañas antirrábicas para los perritos o los gatitos, o van a ver, no sé, la rosca de Reyes para todos, o sea, no, en ese momento todo el dinero que se recaudaba era para el rey. Ese poder absolutista era él, porque él era el Estado, no se concebía como lo que hoy conocemos. Y este hombre tenía un derecho divino y recibía su poder de Dios. Porque, bueno, no vamos a tocar mucho el tema porque es muy delicado en el caso de lo que es la religión, pero sí quiero que planteemos que muchas de las grandes atrocidades en el mundo, desafortunadamente, a veces, en algunas ocasiones, han sido respaldadas bajo un poder divino. En este caso, este hombre, a través de su derecho divino, donde él decía, porque la iglesia lo respaldaba, que su poder venía de Dios, que él era elegido por Dios, este ser supremo, poderoso que todos tenemos en conciencia, causaba mucho daño a veces. En la época del absolutismo, lo que logró la iglesia al poder darle poder absoluto a un ser humano, a un hombre, diciéndole, Dios te eligió porque nosotros así lo manifestamos. O sea, la iglesia ponía la corona en el rey y te la ponían en tu cabeza. Y el rey en ese momento se volvía, se convertía en el representante eh, junto con la iglesia de Dios. Entonces, cometían, cometían muchas cosas atroces, por ejemplo, lo que les digo, o sea,
Imagínense al pobrecito carpintero que con tanto trabajo hacía su trabajo y llegaban y decían, pues tienes que pagar impuestos, ¿no? La carga tributaria era tan pesada que la pobreza era extrema, era un nivel de pobreza muy duro, muy difícil. ¿Qué sucedió? Se quebró. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo, imagínense, o sea, aquí el poder absoluto, aquí la pobreza extrema, aquí el hombre que se sentía un dios en el Estado, aquí los que no sabían qué estaba pasando más que eran sufrir todo lo que tenían que sufrir porque este hombre no estaba dispuesto a repartir, a repartir, que era lo que pasó después, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este momento de la historia? Era tan grande, esta distancia que tenemos que, ¡pum!, se quebró. No podía seguir así. Cuando esto sucede, cuando nos damos cuenta de que esto sucede, aparecen diferentes formas de pensar, revoluciones, revoluciones primero ideológicas. ¿Por qué? Porque todo empieza en la mente. El ser humano tiene la cualidad de que en cuanto lo empieza a pensar, puede crearlo. La imaginación es como a ustedes, en algún momento de su vida, tal vez no ahorita, pero en algún momento, tal vez en su infancia, dijeron, me gustaría estudiar derecho. Tal vez estudié derecho. Tal vez lo pensaron en la primaria. Tal vez dijeron, tal vez escucharon a un tío, a una tía que les dijeron, Rafa va a ser bueno para leyes, yo lo conozco, va a ser bueno para derecho. O tal vez cuando estaban en la secundaria o en la prepa, o tal vez un día estando, no sé, viendo una injusticia social, llegaron y dijeron, "Ay, si yo me vuelvo abogado, yo eso lo soluciono y lo arreglo, porque todo empieza aquí". Así nos sucedió a nosotros en el momento en el que se creó el Estado moderno. Dimos un giro en la historia. ¿Por qué? Porque después de que pasamos por este absoluto poder en donde un solo hombre era considerado el Estado, era el rey, el absoluto, el divino, el todopoderoso, viene el quiebre total y aparece lo que conocemos como un Estado moderno. Un Estado moderno que se ha ido cambiando constantemente. Esta ideología democrática, que es una ideología política, porque vuelvo a lo mismo, acuérdense, el Estado, la casita, las teorías políticas son cómo se maneja el Estado, porque ya nadie me dio un ejemplo, pero les voy a dar otro ejemplo. El Estado es su casa y vamos a suponer que una parte de la política de la casa es que tienen que barrer el patio. No, pero tienen que barrer el patio. A alguien le toca. No sé si les toca a ustedes o a alguien más de su familia, pero a alguien le toca barrer el patio. Estas formas políticas de llevar el Estado, en este caso, bueno, la casita, vamos a decirlo, fue cambiando con el tiempo. Aparece lo que es la democracia como ideología política. Hay muchas ideologías políticas, muchas. Las vamos a platicar, pero nos vamos a centrar en este momento en la que nosotros tenemos como mexicanos, ¿sí? En la que actualmente en la historia, ahora sí, ya estamos en el 2026, ya vamos a salir de la Edad Media, salir del poder absoluto y regamos de nuevo aquí. Y en este momento de la historia estamos viviendo una ideología democrática. La democracia es una ideología política en donde viene del demos, pueblo, y el kratos, gobierno. O sea,
el gobierno de los pueblos, que gobierna el pueblo, que es a través de la decisión conjunta de las personas como individuos que llegamos a elegir a nuestro dirigente, a nuestro líder político, a la cabeza, pero no es una decisión divina. Ojo, ya no tiene nada que ver la iglesia en este momento, porque es a través de una decisión conjunta. Por eso la aparición de partidos políticos, porque cada partido político tiene diferentes formas de pensar, tienen distintas maneras de sobrellevar sus ideologías. Entonces, ¿qué es lo que busca cada partido político? Bueno, te dicen, si alguna vez han estado o son partidarios de algún partido, de esto que les platico, bueno, pues se van a dar cuenta que todos tienen una ideología, una forma de pensar, en qué cosas sí están de acuerdo, qué cosas no me gustan. Y es a través de esto que la democracia nos abre puertas, nos cambia. ¿Por qué? Porque antes no teníamos elección. Antes a nosotros nunca nos pedían ni nos decían, ¿qué piensas, Rafael? ¿O quién te gustaría que ganara, Candy? O Oscar, ¿a ti qué candidato te favorece? Ninguno. En ese momento de la historia, el poder absoluto radicaba en una sola persona y la iglesia era la que lo decidía. Cuando llega la democracia, a través de muchas guerras, muchas revoluciones, porque acuérdense que nosotros venimos de una conquista. Entonces, nosotros, al ser un país tan joven, fuimos conquistados por los españoles y en ellos trajeron la monarquía, porque si hacen ustedes memoria, nosotros primero tuvimos emperadores, ¿sí? Quiso Maximiliano ser emperador mucho tiempo, no lo dejamos. Hasta el propio, en su momento, Santa Ana y Turbide buscaron este absoluto poder en la historia de nuestro país. ¿Y qué sucedió? No lo permitimos. No lo permitimos porque era demasiado el retroceso. Nosotros éramos un pueblo o somos un pueblo que a pesar de que nos peleamos entre nosotros, somos unidos a las causas. Sí nos unimos a causas nobles. Sí somos capaces de hacerlo. Entonces, cuando viene la revolución, cuando el campesino se da cuenta de que está trabajando una vida entera para un señor feudal, para un noble, que cuando está enfermo dice, pues ya ni modo, hasta aquí me diste de trabajo y ya no me sirves, lo sacaba de las tierras. ¿Qué sucedía? Ya no se podía permitir tanta injusticia. Entonces viene el momento del quiebre histórico, nuestra independencia, buscamos romper este paradigma social en el que vivíamos sometidos ante la realeza, ante los nobles, y viene esta revolución también y aparece nuestro. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Creo que se le fue la señal a la maestra. Sí, creo que sí, creo que sí. Gracias, Rafa. La perdimos.
Ay, lo siento. Creo que me desconecté yo. Disculpen. A ver, ¿ahí están? Ok, parece que sí. Sí, maestra, ya lo escuchamos. Gracias. Bueno, a ver, vamos a ver. Estamos en el momento en el que les platicaba, ¿no? Que nos pasaron un montón de cosas, la verdad, bien complicadas, porque pues para poder llegar a lo que hoy conocemos como nuestra democracia, la verdad es que sí hubieron muchas guerras, muchas peleas. Bueno, aparecen entre todas estas luchas que tenemos aquí en México para poder crear la Constitución, la Carta Magna, que uno de los iniciadores fue Venustiano Carranza, en la Constitución del 5 de febrero de 1917, que por cierto, por eso hubo puente, porque luego me estaban preguntando unos alumnitos, maestra, ¿por qué no hubo clases ahorita este fin de semana pasado? Pues es por eso, porque es la Constitución del 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza. Bueno, parte de esto fue que creamos a través de la democracia normas jurídicas pensadas ahora sí para todos, como sociedad. O sea, no me hagas lo que no quieres que te haga y la justicia va parejo, ahora sí. No va a haber gente privilegiada porque ya no tenemos un monarca, ya no hay un rey, se acabó la monarquía. Vivimos una ideología demócrata, vivimos un gobierno demócrata. Entonces, la sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde como Estado moderno, ya estructurada y regida por un orden jurídico que ya está en este momento creado y definido, que la va a aplicar un poder soberano para un bien público, temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. En este momento del Estado, ya nosotros tenemos la población, el territorio, el gobierno, ya tenemos los elementos del Estado moderno. Por lo tanto, ya tenemos la sociedad humana como población, ya tenemos el territorio, ya tenemos las tierras, ya después de mucho pelear, nos quedamos con las tierras, o sea, porque una de las cosas más importantes que hubo de la revolución, no sé si se acuerdan, era precisamente eso, ¿no? Tierra y libertad, los lemas que tuvieron Emiliano Zapata, Francisco Villa, ellos luchaban por eso. Entonces, ya teníamos el territorio, ya podíamos hablar de una estructura en base a un territorio. También ya empezaba a haber un orden jurídico, ya teníamos un gobierno, ya estábamos rigiéndonos bajo los poderes, ya empezamos a estar definiendo, por eso empezaron a ver la constitución, por eso empezamos a tener ya las leyes, que por cierto, tienen que descargar su constitución, porque tienen que estudiarla. Digo, no me toca a mí darles la materia, pero sí se los sugiero, porque tienen que aprender acerca de cuáles son los derechos como seres humanos en general y a la vez lo maravillosa que es nuestra Carta Magna y cómo habla de todo lo que nos compete como parte del Estado que somos. Somos parte de un Estado al cual debemos de cuidar también, pero también de alguna forma participar siempre. O sea, no podemos dejar que el Estado haga todo por nosotros. Nosotros también tenemos que buscar una participación activa como sociedad, porque si no lo hacemos, nos va a pasar que se rompe, somos cíclicos. La historia nos ha demostrado que es cíclico cada gobierno, entonces pues hay que intentarlo, ¿no? En este momento ya tenemos este poder soberano que nos va a ayudar a obtener un bien público, ¿no? Ya habíamos hablado que el bien público, viéndolo en un modo particular, por ejemplo, en el Estado, pueden ser
campañas que les decía yo, ¿no? De vacunación, de que en el Palacio Municipal luego te dicen, hay campaña de la influenza, o o estos eventos culturales, o todas estas actividades que el Estado hace, ¿no? Que van a pavimentar la calle, van a poner arbolitos en algún lado, están componiendo, no sé, una carretera. Todas estas actividades que hace el Estado lo hacen por un bien común, o sea, es en parte a nosotros como ciudadanos que nosotros a la vez también, como les digo, ¿no? Recaudan porque sí hay que haber una recaudación y vamos a pagar el predial para que ese dinero que cae en el fondo tributario del Estado, bueno, pues sea repartido para las diferentes necesidades, ¿no? O sea, hasta cada banquita del parque donde ustedes viven también tuvo un costo, ¿no? Entonces va de la mano de todo esto. Ok, acuérdense que seguimos en la casita, que es el Estado, y la ideología política que ahorita estamos estudiando es democrática, ¿sí? Esta ideología política de la democracia, que dijimos que era demo, pueblo, kratos, gobierno, el gobierno del pueblo. Este movimiento democrático constitucional que a todos nos atañe como mexicanos es un sistema de gobierno que tiene dos ingredientes que a primera vista conviven en una pacífica y feliz unión. Por un lado, asume un compromiso con los valores democráticos, con el ideal participativo. El ideal participativo es lo que les platico, ¿no? Que nosotros como sociedad es ideal para el Estado que como sociedad participemos también. Y por el otro, los valores del liberalismo y el constitucionalismo que prescriben la limitación del poder político, incluso el de la mayoría democrática. Perdón. O sea, ¿a qué vamos con esto? Sí, somos un pueblo que elige su gobernante, lo hacemos a través de las votaciones. Sí, el sistema de gobierno que tenemos busca la unión, busca el bienestar, feliz, a la vez tiene compromiso con nosotros y tenemos valores. O sea, este gobierno o esta forma de gobierno o este sistema de gobierno democrático de elección, bueno, es participativo, pero también refleja los valores, ¿sí? Porque un partido político tiene ideología, tiene forma de pensar. Y estas formas de pensar o estas ideologías nos, nos atraen, nos tienen, digamos, de alguna forma nos han analizado para darse cuenta como sociedad qué es lo que nos hace falta, a dónde nos hace falta seguir trabajando, qué detalles tenemos todavía como sociedad que nos hace falta. Entonces, en este momento de la historia, que es un momento muy importante, ya cuando estemos más viejitos se van a dar cuenta y le van a decir a sus hijos o a sus nietos, uy, no, allá como por el 2026, no sabes, yo tenía, no sé, la edad que tengan ustedes y les platicarán, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos históricos muy importantes, porque nosotros salimos de de un sistema de gobierno diferente y ahorita se los voy a platicar, porque dentro de esta casita, que es el Estado, y que en este momento de la historia es democrático, con una ideología democrática, pero tiene una ideología humanista democrática, no tiene nada que ver con el sistema de gobierno que tuvimos hace ¿en qué estamos? ¿2026? No sé, unos
14 años más o menos, como 8 años, como 8. ¿Por qué? Porque la política ha ido cambiando. Ahora, vamos a dejar a un lado un momentito la parte en donde estábamos en México y teníamos nuestra ideología democrática, ¿sí? Acuérdense que son nuestras políticas. La política que en este momento está en la casa es la política o la ideología democrática, ¿sí? Que es el pueblo elige el gobierno, ¿sí? O sea, nosotros, pueblo, elegimos nuestros gobernantes a través de las votaciones, pero no ha sido la única. Existen más, solo que como nosotros somos muy jóvenes en el sentido de civilización, de pueblo, eh, nosotros los mexicanos somos muy jóvenes, o sea, imagínense, a nosotros nos conquistaron allá como por 1492. Llegó Hernán Cortés y llegó con los barquitos, la Pinta, la Niña y la Santa María, y llegaron y desembocaron en nuestras costas y nos descubrieron, porque eso es lo que cuenta la historia. Nos descubrieron ellos, porque nosotros ya existíamos desde hace muchos siglos atrás, nosotros como culturas prehispánicas ya existíamos desde hace mucho. Pero al haber este encuentro de dos mundos, todo lo que había sucedido en su país, o sea, en España, todas las cosas por los que habían pasado ellos como nación, no pasaron exactamente en México. O sea, dimos un brinco más. En cambio, existieron políticas diferentes. Con políticas quiero decir diferentes ideologías. Por ejemplo, el fascismo. El fascismo fue un movimiento en masas, una ideología política que nació en Italia, allá como por el siglo XX, en distintas partes de Europa. Como a primera mitad del siglo XX más o menos apareció el fascismo. Y era una ideología sumamente importante en ese momento de la historia, pero nosotros aquí no la vivimos, nosotros aquí no tuvimos esa, y aún así era una ideología política. También apareció el liberalismo político. Este liberalismo también surgió en Europa, allá como por el siglo XVII, XVIII. Y este fue el que rompió el absolutismo. Ya ven que les enseñé que había el poder absoluto, ¿no? Bueno, en ese momento de la época del absolutismo, vino y quebró con el liberalismo político. Este fue el que dio el brinco para poder sacar de este poder absoluto a los que en ese entonces se gobernaban, ¿no? Más adelante en la historia, porque estas son como diferentes políticas, apareció el nacionalismo, que hoy lo conocemos también, pero tiene diferentes características ahorita en la actualidad. Por ejemplo, este nacionalismo que les voy a platicar porque les voy a dejar una tarea para que más o menos la estudien. Este es un movimiento o una ideología sociopolítica que surgió con el concepto ya más moderno, ¿no? Este ya habla más de la congruencia social, él busca más la política, busca más la unión de las masas, eso es lo que trabaja el nacionalismo. El socialismo, que también es muy moderno en el sentido de que lo conocemos, porque sabemos que el socialismo existe en algunos países. Por ejemplo, a Venezuela se le adjudicó mucho el socialismo, a Cuba también por Fidel Castro se le manifestó mucho la ideología del socialismo como un sistema de organización social y económica. Este más estaba basado en que la propiedad y la administración colectiva era lo que se necesitaba.
para que los medios de producción y distribución de bienes fuera parejo. ¿Ya? ¿Qué es eso, maestra? Bueno, era como que una idea de decir, para ti lo mismo que para todos, ¿sí? O sea, por eso para algunos no es muy bonito el socialismo como ideología política dentro de su casa y para otros sí. O sea, en el caso de México, nosotros no somos socialistas, venimos saliendo de un neoliberalismo, perdón, y ahorita estamos viendo una democracia en un sentido nuevo de la historia, porque lo manejan como una ideología humanista. O sea, esta es la casa, dentro de la casa están las políticas. Pudimos ser fascistas, pero no fuimos. Liberalismo político tampoco, porque en ese momento de la historia no éramos descubiertos. Nacionalismo, bueno, aquí más o menos empezamos a entenderlo. Socialismo, nos lo quieren acuñar a nosotros, pero nosotros no somos socialistas, porque para eso todos tendríamos que tener lo mismo y eso no sucede, ni tampoco el Estado nos ha proveído o proveído de eso. Nosotros venimos de un neoliberalismo, de una ideología neoliberalista, que fueron los políticos de antaño. La época, no sé qué tan grandes sean ustedes, yo creo que los veo jóvenes, eh, pero digamos que estamos hablando de las épocas de 1994, de todo lo que fue un PRI, un PAN, toda esta época neoliberal fue la que más nos atrajo en ese momento de la historia. Es la idea que les platico. Esta es la casa, este es el Estado, y dentro del Estado, la política que teníamos o la ideología política que se manejaba dentro de nosotros como Estado era el neoliberalismo. ¿Qué era esto? Bueno, no es nuevo porque digamos que Porfirio Díaz también tuvo mucho que ver en esto, porque nos habla acerca de que esta ideología impulsa el mercado libre. El mercado libre en el sentido de que le vendemos a los de afuera, en este caso al extranjero, para poder crecer, que era lo que nos pasó también en la época de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que fue un dictador de... ¿Cuántos años estuvo Porfirio Díaz en el poder? ¿Alguien sabe? A ver, ¿se acuerdan? Porfirio Díaz estuvo muchísimos años en el poder, imagínense, se hizo presidente y desde que se hizo presidente llegó joven y se fue viejito, así viejito, viejito. ¿Cómo cuántos años creen que estuvo Porfirio Díaz en el poder? Él fue uno de los iniciadores del neoliberalismo, ¿no? ¿No se acuerdan? ¿Seguros? No se acuerdan. No recuerdo mucho, la verdad. Como 30 años estuvo ese hombre en el poder, ¿se imaginan? 30 años, aquí se quejan porque tienen 6 años a una mujer en el gobierno o tienen 6 años a un presidente. Imagínense 30 años. Bueno, Porfirio Díaz fue un neoliberal en ese entonces, porque al estar 30 años en el gobierno, él buscaba el mercado libre. Llegaron los franceses a querer vendernos, llegaron los españoles a querer volver a meterse, hasta los norteamericanos con los que ahorita también nos estamos peleando. Siempre han habido este tipo de intervencionismos en la historia. Somos un país en el que siempre se están queriendo meter los de afuera, sobre todo cuando empiezan a ver que los necesitamos menos y porque tenemos muchos recursos naturales muy valiosos y muy importantes. Nosotros en este momento de la historia ya no estamos en el neoliberalismo porque estamos tratando de evitar el exceso de intervención extranjera en el mercado estatal. O sea, sí es cierto, seguimos siendo capitalistas, porque es verdad. Seguimos haciendo tratos con China, seguimos bajando aranceles, es cierto, pero no es el ideal, porque en la época del neoliberalismo que les platico yo, del 94 a, no sé,
los 2000, ¿cómo estamos? Sí, como al 2010 más o menos, imagínense cuánto tiempo, el gobierno había hecho demasiado, le había dado demasiado poder a las empresas extranjeras dentro de las nacionales, que fue una de las cosas que este gobierno que hoy tenemos como ideología política está evitando y por lo cual hay tantas críticas, porque siempre va a haber críticas, siempre. Entonces, bueno, a grosso modo, estas son las diferentes políticas o ideologías políticas que han existido a través del tiempo. Nosotros en este momento de la historia estamos viviendo una nueva ideología política de transición. No sabemos todavía a dónde nos va a llevar, pero sí sabemos que es una teoría, una ideología política de transición porque nunca la habíamos tenido, porque nosotros venimos del rico o del noble que tenía o del señor feudal, el noble que tenía a los empleados en el campo, venimos de todo lo que es esta desigualdad social. Entonces, al momento de que ya estamos llegando a este punto de la historia en donde otra vez se busca como que intentar nivelar esto a través de estos cambios que han habido, bueno, no sabemos todavía si sea todo para bien, pero sí sabemos que en la historia, para nosotros como un país tan joven que somos, en la teoría del Estado, es algo nuevo. Estamos escribiendo la historia. Bueno, hasta aquí los voy a dejar, jóvenes. A mí me encanta, a mí me apasiona mucho esta materia. Yo espero de verdad que les llegue a gustar mucho, porque es parte importante. Saber la historia también nos ayuda mucho a saber, no el futuro, pero sí por qué estamos donde estamos, en el presente que vivimos. Entonces, les voy a dejar una tarea de investigación para que se empapen más de esto. Cuéntenme cómo les fue con la tarea. ¿Pudieron hacerla? Cuéntenme. ¿Sí? Sí, maestra, yo sí, la hice y Bueno, la muy envié el bien. día de hoy. Al ratito voy a revisar la plataforma, de todas formas. Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en esta clase de teoría del Estado. Hoy vimos más la teoría política como ideología. Espero que se les haya hecho un poco sencillo. Yo sé que esta materia a veces es un poco complicada, pero abran su mente y van a ver qué bonito va a ser cuando se pongan a platicar de esto. Enamórense de su carrera, ya se los dije. Enamórense porque es la única forma en la que van a poder disfrutar cada cuatrimestre. Me dio mucho gusto que me acompañaran. Me despido. Gracias, maestra, que tenga bonita noche. Buenas Igual, noches. Hasta luego, buenas maestra. noches. Un gusto Hasta estar en su luego. clase. Gracias. Maestra, perdón, ¿todavía está ahí? Sí, nada más que paré la grabación. Cuéntenme. Ah, ok, lo de la tarea que va a dejar, ¿cuándo la sube a la plataforma? Ya la subí. ¿Ya la subió? Ah, déjame la abro. La tarea me dijo que es una investigación de qué, perdón. Sí, es una investigación. Le puse una guía de PDF, son unas hojitas que puede usted leer y en base a lo que usted lea de estas hojitas, puede usted hacer esta síntesis que le pido. Es muy sencilla, habla acerca de precisamente esto de las teorías que estuvimos viendo del porque ya creo que hoy se cierra a las 12 de la noche, que no se me desvele mucho. No, lo que pasa es que como que se le va el internet un poquito, maestra. No se alcanzó a entender bien.
Yo estoy aquí en la Ok, plataforma, pero no veo habilitar. Nada más me aparece la de la síntesis de la teoría que ya subimos. bueno, ahí está. Usted se mete ahí, lo lee, lee en PDF eso, después en su hoja de Word, no sé dónde lo haga, pero pues yo prefiero que lo haga en una hojita de Word. Se mete usted a su computadora y en la hojita de Word me hace su síntesis de lo que entendió. Tienen que ser dos cuartillas y después la sube usted a su plataforma, o sea, la sube usted a la plataforma para su tarea. Ajá, pero esa es la que ya enviamos, ¿no? Esa es la que ya nos dejó. Pero esa ya la entregó, entonces. Y sí, ya la mandé. Yo le hablaba de la Ah, tarea de hoy. Esa no la ha habilitado en la bueno. plataforma. No, eso todavía no, pues sí estamos en clase todavía. Bueno, nos quedan 3 minutos, pero pues ya estamos Sí, terminando. no, no. ¿Está bien? Ajá, no, lo que le pasa, lo que le pregunto eso porque hay otros docentes que sí lo habilitan antes, o sea, como que ya tienen, por eso le preguntaba, ¿verdad? Pero no se preocupe. No me asusté. Bueno, Sí. bueno, Bueno, entonces ok, ya Magda, muchas gracias. le subo su tarea mañana o al ratito y ya para que estudie usted. Ok, sí, gracias, que tenga buenas noches. Igualmente.